Los sueños de conquistador. La tumba oculta de Alejandro Magno. En un rincón del mundo que resonaba con los ecos de sus innumerables conquistas, yacía un secreto que desafiaba la imaginación: la tumba de Alejandro Magno. A lo largo de los siglos, este enigmático conquistador macedonio, que forjó un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, se ha convertido en una figura legendaria de la historia. Sin embargo, a pesar de sus hazañas colosales, la ubicación de su última morada ha permanecido envuelta en un velo de misterio inquebrantable. ¿Dónde descansa el Rey de Reyes, el hombre que cambió el curso de la historia? ¿Qué secretos y tesoros pueden estar ocultos en la profundidad de su sepultura? La búsqueda de la tumba de Alejandro Magno ha obsesionado a exploradores, arqueólogos y cazadores de tesoros durante siglos. Pero el enigma persiste, desafiando a la razón y dejando una estela de especulaciones, mitos y leyendas a su paso. Acompáñenos en un viaje a través del tiempo y del terreno incierto de la historia, mientras nos aventuramos en la búsqueda de respuestas en el laberinto de intrigas que rodea la tumba de aquel que fue llamado el Gran Alejandro. ¿Será que algún día se revelará el misterio final de la tumba de Alejandro Magno? ¿O cómo el conquistador mismo seguirá desafiando la comprensión humana desde las profundidades de la historia? Pero antes de meternos a fondo en esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Y así nos ayudarás a seguir revelando la historia. Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuyo nombre completo era Alejandro III de Macedonia, nació el 20 o 21 de julio de 356 a.C. en Pella, la capital de Macedonia, que era un reino en la antigua Grecia. Fue el hijo del rey Filipo II de Macedonia y de su esposa Olimpia. Desde temprana edad, Alejandro recibió una educación excepcional bajo la tutela del filósofo griego Aristóteles. Esto le proporcionó una base sólida en filosofía, política, literatura y ciencias, además de una profunda admiración por la cultura griega. Alejandro se convirtió en rey de Macedonia a la edad de 20 años, tras el asesinato de su padre en el 336 a.C. A lo largo de su corta pero intensa vida, llevó a cabo una serie de campañas militares audaces y exitosas que lo llevaron a conquistar gran parte del mundo conocido en su época. Sus conquistas incluyeron Persia, Egipto, Bactriana y la India. Alejandro es conocido por su táctica militar innovadora, su audacia y su habilidad para unificar a un diverso grupo de culturas bajo su gobierno. Su imperio se convirtió en uno de los más grandes de la historia antigua y cambió para siempre la configuración política y cultural del mundo conocido. La muerte de Alejandro en el 323 a.C., a la edad de 32 años, es objeto de especulación y misterio. Su muerte súbita desencadenó una lucha de sucesión y la fragmentación de su vasto imperio. El legado de Alejandro Magno perdura hasta el día de hoy, y su búsqueda de la tumba es un reflejo de la fascinación duradera que su figura ejerce sobre la humanidad. Su historia es un emocionante capítulo en la historia de la antigüedad y ha inspirado numerosos relatos, películas y estudios a lo largo de los siglos. Teorías de su muerte. La muerte de Alejandro Magno a la edad de 32 años es un misterio histórico que ha generado diversas teorías a lo largo de los siglos. La teoría más aceptada durante mucho tiempo fue que Alejandro murió de fiebre tifoidea o de alguna otra enfermedad infecciosa. Esta hipótesis se basa en los síntomas descritos en antiguas fuentes históricas, que incluyen fiebre alta, debilidad, ictericia y dolor abdominal. La fiebre tifoidea era común en la época y podría haberse propagado fácilmente en los campamentos militares. Otra teoría sugiere que Alejandro fue envenenado. A lo largo de la historia se han señalado varios posibles culpables, incluyendo a sus generales, rivales políticos y familiares. Sin embargo, la evidencia concreta de envenenamiento es escasa y muchos creen que esta teoría es especulativa. Algunos historiadores han planteado la hipótesis de que la muerte de Alejandro podría haber sido el resultado de su consumo excesivo al alcohol.
Se sabe que Alejandro disfrutaba de la bebida y la embriaguez frecuente podría haber tenido un impacto negativo en su salud a lo largo de los años. Otra teoría reciente sugiere que Alejandro podría haber contraído malaria. Esta enfermedad transmitida por mosquitos era común en las áreas que él conquistó y sus síntomas se asemejan a los informados en las fuentes históricas. Algunos expertos médicos han propuesto la posibilidad de que Alejandro podría haber tenido un trastorno autoinmune o una enfermedad hereditaria, como la esclerosis lateral amiotrófica o ELA. Estas condiciones podrían explicar algunos de sus síntomas. Algunas teorías sugieren que una herida de batalla que Alejandro sufrió años antes de su muerte podría haber contribuido a su deterioro físico y su eventual fallecimiento. En última instancia, debido a la falta de pruebas médicas directas y a la antigüedad de los eventos, es difícil determinar la causa exacta de la muerte de Alejandro Magno. Cada una de estas teorías tiene sus defensores y críticos, y el misterio que rodea su muerte sigue siendo objeto de debate y especulación en la actualidad. Ubicación desconocida de su tumba. La ubicación desconocida de la tumba de Alejandro Magno es uno de los enigmas más intrigantes de la arqueología y la historia antigua. A pesar de los numerosos esfuerzos a lo largo de los siglos, la tumba del gran conquistador macedonio sigue siendo un misterio sin resolver. Según relatos históricos, Alejandro fue embalsamado y enterrado en un mausoleo en Alejandría, la ciudad que él mismo fundó en Egipto. El mausoleo original, conocido como el Soma, habría sido un monumento impresionante dedicado al líder conquistador. Sin embargo, la ubicación exacta de ese mausoleo se ha perdido con el tiempo debido a la construcción y los cambios urbanos en Alejandría. Algunas teorías sugieren que Alejandro podría haber sido enterrado en el templo de Amón en Sigua, un oasis en el desierto egipcio. Se basan en escritos antiguos que mencionan que Alejandro visitó Sigua y que podría haber expresado su deseo de ser enterrado allí. Sin embargo, no hay evidencia arqueológica concluyente que respalde esta teoría. Otra teoría plantea que la tumba de Alejandro Magno se encuentra en Babilonia, una de las ciudades que él conquistó. Algunos informes históricos sugieren que su tumba podría estar en un lugar llamado el Palacio de las Colinas, en Babilonia. Pero hasta ahora no se ha encontrado evidencia sólida que respalde esta afirmación. Algunos sostienen que Alejandro podría haber sido llevado de regreso a Macedonia, su tierra natal, para su entierro. Sin embargo, esta teoría es menos aceptada, ya que no hay evidencia histórica sólida que respalde la idea de que su cuerpo fue repatriado. En la década de 2000, se realizaron exploraciones submarinas en el puerto de Alejandría, en busca de pistas sobre la ubicación del mausoleo de Alejandro. Aunque se descubrieron restos arqueológicos significativos, la tumba de Alejandro Magno no fue encontrada. Maldición de Alejandro. La maldición de Alejandro Magno es una creencia o leyenda que ha circulado a lo largo de los siglos, sugiriendo que aquellos que perturban o profanan su tumba o los restos de su imperio enfrentarán terribles consecuencias. Esta maldición se ha relacionado con varias teorías y cuentos de desgracias que han afectado a quienes se han aventurado en la búsqueda de la tumba de Alejandro o han intervenido en asuntos relacionados con su legado. Se dice que en el año 215 después de Cristo, el emperador romano Caracalla intentó saquear la tumba de Alejandro en Alejandría, llevándose su sarcófago. Según la leyenda, poco después de esta profanación, Caracalla fue asesinado en una conspiración. Napoleón Bonaparte lideró una campaña en Egipto a fines del siglo XVIII. Durante su estancia en Egipto, se dice que visitó la tumba de Alejandro. Después de esta visita, algunos creen que sufrió una serie de reveses militares y problemas personales, lo que ha sido considerado por algunos como una consecuencia de la maldición. Alejandro Magno dejó a Egipto bajo el control de los Ptolomeos después de su muerte. A lo largo de la dinastía tolemaica, que duró varios siglos, se registraron una serie de tragedias familiares, asesinatos y disputas de sucesión. Algunos han sugerido que estas desgracias pueden estar relacionadas con la maldición de Alejandro. Se dice que quienes intentaron saquear los tesoros de Alejandro o profanar su tumba han experimentado infortunios. Esto incluye a aquellos que buscaron tesoros o artefactos históricos relacionados con él, como el famoso libro de Alejandro, que supuestamente contiene detalles sobre sus conquistas y la ubicación de su tumba.
Es importante destacar que gran parte de esta maldición es puramente legendaria y carece de evidencia científica sólida. Las desgracias y tragedias que afectaron a algunas de las personas mencionadas anteriormente pueden atribuirse a una variedad de circunstancias históricas y personales. La idea de la maldición de Alejandro Magno ha sido ampliamente utilizada en la literatura y el cine como un elemento dramático, pero no debe tomarse como un hecho científico. Posibles pistas. La búsqueda de la tumba de Alejandro Magno se ha basado en el análisis meticuloso de fuentes históricas y geográficas antiguas. Historiadores y arqueólogos han examinado obras de autores como Arriano, Plutarco y Diodoro Sículo, quienes narraron las hazañas de Alejandro y mencionaron su entierro. Sin embargo, las descripciones de la ubicación de su tumba suelen ser vagas. Además, se han utilizado mapas y descripciones geográficas de la época para buscar lugares que coincidan con pistas mencionadas en textos antiguos, como nombres de lugares y características geográficas. Registros escritos de viajeros europeos que visitaron Alejandría también se han investigado en búsqueda de pistas. Otro enfoque ha sido el estudio de textos egipcios y escritos locales que podrían hacer referencia a la tumba o al traslado de Alejandro a Alejandría. Sin embargo, la falta de detalles precisos y los cambios en los lugares mencionados a lo largo del tiempo han complicado la búsqueda. A pesar de estos esfuerzos, la ubicación exacta de la tumba de Alejandro Magno sigue siendo un misterio sin resolver. Aunque la búsqueda de pistas en textos antiguos es un componente importante de la investigación, hasta la fecha no ha conducido a un descubrimiento definitivo. La búsqueda de la tumba de Alejandro Magno ha sido un desafío épico que ha desconcertado a generaciones de exploradores, arqueólogos y eruditos. A pesar de los valientes esfuerzos y de las minuciosas investigaciones en textos antiguos, mapas y registros de viajes, el paradero exacto de su tumba sigue siendo un enigma que se esconde en los pliegues de la historia. La maldición que se cierne sobre aquellos que intentan desvelar su secreto agrega un aura de misterio insondable a esta búsqueda. ¿Dónde descansa el gran Alejandro, el conquistador que cambió el rumbo de la historia? La respuesta continúa eludiéndonos. Y es este misterio, esta promesa de un tesoro esquivo y una variedad oculta, lo que sigue atrayendo a los inquisitivos y aventureros. Podría ser que, algún día, una nueva pista o un descubrimiento sorprendente finalmente revele la ubicación de su tumba. ¿O es posible que el enigma de Alejandro Magno perdure indefinidamente, invitando a futuras generaciones a unirse a la búsqueda de uno de los secretos más cautivadores de la historia? Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. No olvides dejarnos saber en los comentarios qué historia te gustaría que reveláramos en los próximos videos. Hasta pronto.